Bueno, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a compartir lo que es la lección número 2 y titula Biblia 2. ¿Cuál es el propósito de la lección número 2? Primero, enseñar al oyente cómo está compuesta la Biblia, es decir, las partes y los libros que la componen. Y en segundo lugar, en esta lección vamos a aprender cuáles son los símbolos con los que se relaciona la Biblia. Entonces, en primer lugar, tenemos en cuenta de que la Biblia está compuesta por dos partes o dos secciones, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya vamos a ver por qué se llama Antiguo y por qué el otro se llama Nuevo. Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos 39 libros que muestran el advenimiento de Jesús mediante algunas figuras, mediante algunas profecías. Esas figuras pueden ser, por ejemplo, cuando habla acerca de que los israelitas cuando cometían pecados, ellos debían llevar un cordero para que fuese sacrificado, para que con esa sangre fueran ellos, digamos así, perdonados o sus pecados fueran cubiertos por esa inocencia. Entonces, en el caso de Jesús, esto nos está mostrando que Jesús vendría a ser ese cordero para nosotros. Por lo tanto, el Antiguo Testamento de esta manera se convierte en la sombra o en la figura de lo que venía a hacer Jesús en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos básicamente unos temas muy específicos. Voy a cuadrar aquí la luz. Encontramos unos temas muy específicos, como primero son los libros de la ley, se llaman pentateucos, es decir, que son los que contienen la ley y son los primeros 5 libros de la Biblia. Los siguientes libros son los libros históricos. En estos libros encontramos la historia de los jueces del pueblo de Israel y encontramos la historia de los reyes del pueblo de Israel. Los siguientes libros que conforman el Antiguo Testamento son los libros proféticos, que se dividen entre profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores y los menores se les llama así, depende el tiempo en el que duró su profecía y depende el tamaño del libro, por así decirlo. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son profetas mayores porque sus libros fueron extensos, fueron más grandes. Y Oseas, Joel, Jonás, Amós, los demás profetas se llaman profetas menores porque son los libros más pequeños. Bueno, eso por parte del Antiguo Testamento. Así es como se encuentra dividida la Biblia. Hay algunos libros que se les denomina apócrifos. Hoy la Iglesia Católica los ha denominado deuterocanónicos. Por lo tanto, ahí es donde ustedes ven la diferencia de que la Biblia Reina Valera en 1960 y muchas versiones, la mayoría, tienen 66 libros. Sin embargo, la Biblia Católica tiene unos libros más. ¿Estos libros a qué se refieren? Esa es una pregunta que en una ocasión me hizo Mauricio y pues en ese momento no se la respondí porque estábamos iniciando apenas la lección. Pero básicamente los libros apócrifos son los libros que fueron escritos entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, que fue cuando Jesús se manifestó. Se dice que en esos tiempos fueron escritos estos libros, pero no fueron reconocidos por la iglesia, no fueron reconocidos por los judíos, ni fueron reconocidos por los cristianos, porque cuando salieron a la luz ya no había evidencia de nada de lo que ellos hablaban. Por ejemplo, cuando estos libros fueron escritos ya no había vivo ningún testigo ocular, por así decirlo, nadie que estuviera vivo cuando estaba Jesús todavía. Entonces, algunos de ellos dicen que estos libros fueron escritos por discípulos que no tienen libros en la Biblia de los 66 libros. Por ejemplo, Juan tiene libros, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, Pedro tiene libros, pero hay apóstoles o discípulos que no tuvieron libros y entonces allí la Iglesia Católica toma estos deuterocanónicos, que son Tobías, por ejemplo. Le añade también a algunos de los discípulos que andaban con Jesús que ellos escribieron algunos libros cuando no hay otra evidencia de eso. Entonces, por lo tanto, nosotros contamos con los 66, que son los que llevan la secuencia y son los que van conectados entre sí y hablan de lo mismo. Por lo tanto, fueron libros reconocidos porque se fueron publicando, fueron escritos que los fueron teniendo durante todo ese tiempo y se fueron acumulando, no aparecieron de repente, sino que se fueron acumulando a lo largo del tiempo, según cada profeta escribiera, inspirado por el Espíritu Santo. Como lo vimos en la primera clase, estos hombres fueron inspirados por Dios. Es decir, Dios les recordaba lo que tenían que decir, Dios les mostraba y les enseñaba qué era lo que había sucedido para que ellos pudieran guardarnos a nosotros el testimonio de esto. Bueno, eso en cuanto a la división de los libros de la Biblia. Ahora, por otra parte, quisiera comentarles qué encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. El Antiguo Testamento, como les decía, es la imagen o es lo que nos explicaba
qué iba a suceder en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es antigua ley y Nuevo Testamento es nueva ley, es decir, la ley de la gracia. No quiere decir que ya no funcione nada de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sino que lo del Antiguo Testamento asegura o le da como testimonio al Nuevo Testamento que empieza en Mateos, Marcos, Lucas, cuando ya nace Jesús y demás, porque nos va contando cómo se cumple la ley que se escribió en el Antiguo. Entonces les voy a contar acerca de los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento están divididos en secciones también como el primero, y son 4 evangelios que nosotros contamos. Evangelios son los que hablan acerca de la trayectoria de Jesús aquí en la tierra, es decir, el proyecto que Él vino a hacer, nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces tenemos 4 evangelios que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Luego contamos con las cartas paulinas. Y además de esto, antes de las cartas paulinas también tenemos libro histórico. Como les comentaba, en el Antiguo Testamento los libros históricos fueron escritos acerca de los reyes, acerca de los jueces que tuvo el pueblo de Israel. Ahora el libro histórico es el que narra toda la historia de cómo inició la iglesia y cómo iniciaron los apóstoles. Entonces, continuando con las cartas paulinas. Las cartas paulinas fueron las que escribió el apóstol Pablo, de ahí el nombre de Paulinas. En estas cartas nosotros encontramos cuando el apóstol Pablo le habla a las demás iglesias, es decir, él les escribe, les da consejos, y esto están las cartas, por ejemplo, cartas generales que él escribió a aquellas iglesias, específicamente a ellas. Es decir, por ejemplo, la carta a los Corintios fue escrita del apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia en Corinto, que era uno de los lugares donde habían personas que habían recibido la palabra del Señor, y así las demás cartas. También encontramos cartas generales escritas por otros apóstoles, como son la carta del apóstol San Pedro, la carta, por ejemplo, del apóstol Juan. Fueron cartas a la iglesia en general, es decir, a todos los creyentes en Jesús. Encontramos luego de esto el libro profético, porque recuerden que en el Antiguo Testamento había muchos libros proféticos, como les comentamos, que están los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y también tenemos los profetas menores, que ya son más, pero son sus libros más pequeños. En estos libros, en el libro profético del Nuevo Testamento solo es uno, y es el libro de Apocalipsis. Y las profecías de Apocalipsis son las que se están cumpliendo en nuestros días de ahora, y las que se cumplirán en el fin de esta tierra, en el fin de este mundo. Y podemos ver que se han ido cumpliendo. Por eso nosotros cada día afirmamos nuestra fe y afirmamos nuestra confianza en lo que creemos y en que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios, porque vemos cómo se ha ido cumpliendo lo que está escrito en ella. Entonces tenemos, en resumen de estos 66 libros en los cuales todos van llevando una secuencia. Es decir, usted va a encontrar que en la palabra de Dios y en los libros, así sean escritos por diferentes personas y en diferentes momentos de la historia, porque se escribieron con miles y cientos de años de diferencia, pero estos libros llevan una secuencia. Es decir, entre ellos hay una historia que tiene coherencia, y por eso es que la Biblia ha sido un libro que ha trascendido, y porque sabemos que es la palabra de Dios. Pero hablando literariamente, la Biblia ha trascendido demasiado, como ningún otro libro lo ha hecho. Bueno, ahora quisiera comentarle acerca de las figuras y los símbolos que han, por así decirlo, ejemplificado a la Biblia. Es decir, a la palabra de Dios la han sido comparada con, por ejemplo, en la Biblia encontramos que la Biblia ha sido comparada con espada de 2 filos, ha sido comparada con el pan, con el agua, ha sido comparada con la miel, con el martillo, con el fuego, con el oro, ha sido comparada también con la leche, por ejemplo, con el alimento. Entonces, algunos de estos ejemplos los encontramos en los textos bíblicos. Yo se los voy a ir comentando, no se los voy a leer para que el video no se haga muy largo, pero aquí en la guía los tenemos acerca de cada uno de ellos, cómo la compara. Por ejemplo, en Hebreos 4:12 dice que la Biblia, la palabra de Dios, es espada de 2 filos, que traspasa hasta partir el alma. En San Juan capítulo 6, versículo 35, y en Mateo capítulo 4, verso 4, nos habla acerca de que la palabra de Dios es pan.
o es como pan, por así decirlo, pero son símbolos que se le dan. Tercero, en San Juan 7:38 nos habla de que la palabra de Dios es agua. En Santiago 1, del 22 al 25, nos la ejemplifica con un espejo. Es decir, que dice, la palabra es como un espejo a la cual el hombre va. Y él se mira como es, pero entonces cuando se va del espejo, se olvida cómo era. Por lo tanto, allí compara la palabra del Señor en la cual nosotros podemos mirar cómo estamos viviendo, podemos mirar si estamos haciendo las cosas bien o no, pero sin embargo hay que guardarla por obra, porque si no, al irnos nos olvidamos. Por eso si mantenemos ese espejo allí siempre, vamos a tener donde mirarnos y decir cómo estoy viviendo, si estoy viviendo agradable a Dios o no estoy viviendo agradable a lo que Dios quiere que yo viva. Tenemos otros ejemplos y es miel en Salmos 119, 103. Tenemos el martillo que quebranta el corazón del hombre, eso lo dice Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29 también compara la palabra de Dios con fuego. Es decir, ese fuego que derrite el oro, que derrite el hierro y que hace que las cosas puedan ser moldeadas. También es comparada con el oro en el Salmo 119, verso 72. Todos estos textos ustedes los pueden ir encontrando y cuando nos reunamos los podemos compartir nuevamente, los podemos socializar un poco más a fondo. La palabra de Dios es lámpara. Salmo 119, 105 dice que lámpara es a tus pies, a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es comparada con leche. En el libro de Primera Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, se compara la palabra de Dios con la leche, que es el alimento que nutre a los niños pequeños. Es decir, que desde que nosotros empezamos a conocer a Dios, es como ir probando esa leche, ir conociendo esa palabra de Él y nos vamos alimentando. Y todo esto nosotros lo podemos comprender cuando ya hemos ido conociendo un poco más la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos por medio de este estudio, de que ustedes vayan conociendo la palabra de Dios, lo que contiene, el plan de Dios para el ser humano y cómo Él a través de su palabra nos lo ha dejado bastante claro. Porque nosotros creemos en la palabra de Dios, ya para terminar y cerrar este video con una reflexión. Primero, la antropología, que no es una ciencia cristiana, ha verificado que los lugares, los personajes y acontecimientos narrados en la Biblia realmente han existido. Muchos descubrimientos se han hecho. Por ejemplo, la ciudad de Jericó dice que fue excavada. En 1936, un hombre llamado John Garstan, no era cristiano, no era creyente, hizo una excavación en un lugar allá cercano a donde la Biblia nos menciona donde fueron aquellas ciudades y dice que Jericó fue encontrada de que sus torres habían sido destruidas. Y nosotros, no sé si ustedes han escuchado la historia de que Jericó, los muros de Jericó fueron destruidos porque el pueblo de Dios dio alabanzas a Dios, adoró a Dios alrededor de ellos y el Señor les dio la victoria. Allí vamos viendo que en primer lugar sí existió aquella ciudad y en segundo lugar de que sí fue destruida. Y eso lo dice la antropología. No es que nosotros creamos porque la antropología nos lo dice, sino que eso nos hace confirmar una vez más para aquellas personas que no creen, que dicen, no, es que es un libro nomás, podemos ver de que muchas cosas que fueron escritas sí han sido comprobadas. Segundo, porque las profecías que se relacionaron con Jesucristo, con el nacimiento de Cristo, todas se cumplieron. Y las profecías acerca de lo que le iba a pasar a Jesús. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado y cuando llegaron a la cruz, cuando Jesús estaba crucificado, a los demás presos que estaban allí sí les quebraron las piernas para que ellos por fin murieran porque sus pies los hacían sostenerse allí en esa cruz. Pero Jesús murió antes. A Jesús le tuvieron que traspasar su costado. Así fue como probaron que Jesús estaba muerto, por ejemplo, porque no podía ser sus huesos quebrados, dice la palabra del Señor, muchos años antes. Entonces, ustedes creen, o nosotros podemos pensar y decir, unos verdugos tan crueles, ¿qué van a estar pensando en no quebrarle los pies solo porque una escritura lo dice? Si ellos ni creían que Jesús era el que había de venir. Entonces vemos que muchas de las profecías que se hablaron acerca de Jesús se cumplieron, que el nacimiento de Jesús iba a ser así y de la misma manera en la que se dijo años antes, cientos de años antes, se cumplió después.
Por lo tanto, podemos ver de que lleva una secuencia y los hechos que acontecieron, si valgan la redundancia, fueron hechos que se conectaron entre sí cuando no podían ponerse de acuerdo, porque era imposible que los verdugos que asesinaron a Jesús pudieran ponerse de acuerdo para cumplir lo que estuviera escrito en la palabra, ¿cierto? No es como tan obvio, tan creíble, algo así. También, ¿por qué? Porque las profecías que han sido escritas para estos últimos tiempos, como les mencionaba ahorita, las profecías, perdón, las profecías de Apocalipsis, por ejemplo, se están cumpliendo. Las profecías que habían sido mencionadas por Jesús acerca de las guerras, acerca de las enfermedades, de la tecnología y todo, también se están cumpliendo. Y la Biblia fue escrita hace muchísimo tiempo. También creemos en la palabra de Dios porque hemos visto a lo largo de los años la gran transformación que tiene para el ser humano. Es decir, hemos visto cómo las personas cambian cuando conocen a Dios, cuando conocen la palabra de Dios. Hemos visto cómo su vida mejora, cómo su familia mejora. Hemos visto cómo personas drogadictas, personas que han estado en vicios, que han sido de pronto delincuentes, encuentran una regeneración verdadera para su vida. Por lo tanto, lo que más nos hace creer en la palabra del Señor, aparte que la ciencia demuestre hechos, aparte que se encuentre en un pedazo del arca de Noé, no es tanto eso, sino ver cómo verdaderamente esta espada de dos filos traspasa el corazón, sino ver cómo verdaderamente este pan ha llenado el hambre y la sed de muchas personas que querían quitarse la vida y cuando han encontrado a Jesús han desistido de esta decisión. Entonces, por eso la invitación es a que la estudiemos, a que la conozcamos y podamos aprender cada día más de ella, porque muchas personas han sido transformadas por la palabra de Dios. Bueno, esta ha sido la lección del día de hoy, la lección número 2. Les pido excusas por el tiempo que me tardé de pronto en grabar este video. Me gusta siempre estar preparada y hablarle con claridad los temas. De todas maneras, cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp o me llaman o hablamos o nos encontramos una hora en la que ustedes puedan. Puede no ser a las 7 de la noche, un día que salgamos temprano de trabajar, puede ser. Entonces ahí estamos para colaborarnos, para aprender, para explicarnos lo que no entendamos y conocer más acerca del propósito de Dios. Ya la próxima semana le estaré enviando el video acerca de los temas de manifestaciones de Dios o cómo es Dios, quién es Dios. Y precisamente el primer tema es acerca de la pregunta que nos hizo en una ocasión el jovencito. Nos hizo la pregunta de por qué él no podía ver a Dios cuando lo cuidaba en el colegio. Entonces la clase que viene se titula Dios es Espíritu. Y allí vamos a hablar un poco acerca de las cualidades de Dios y vamos a ir conociendo más a Dios para acercarnos a Él. Dios les bendiga, que estén muy bien. Los quiero mucho y extraño mucho reunirme con ustedes. Espero que pronto podamos vernos.